Aquella mañana de 1938, amaneció cubierta por una neblina espesa que bajaba de las montañas como un velo blanco. El valle olía a tierra mojada, y el sonido distante del río se mezclaba con el canto de los gallos y las voces de las mujeres que, desde temprano, ya lavaban ropa sobre las piedras. El sol todavía no había roto del todo, pero el verde de las colinas, ese verde profundo, húmedo, casi dorado, ya empezaba a brillar bajo la luz tímida que venía del este. Recuerdo bien aquel escenario, porque fue allí donde todo comenzó. Era un pueblito pequeño, enclavado entre las montañas de Colombia, donde cada casa estaba hecha de barro y cada vida hecha de esfuerzo. Allí vivía Ana Lucía, una niña de 9 años, de mirada curiosa y pies descalzos. Era hija única de doña Mercedes, una viuda trabajadora que criaba a la niña con lo poco que tenía, lavando ropa y cosiendo para las mujeres del pueblo. Su casa era sencilla, paredes de barro, piso de tierra apisonada, y al frente un pequeño patio donde crecía un guayacán amarillo, que cada primavera se llenaba de flores como si el oro se hubiera derramado. Bajo ese árbol, a Ana Lucía le gustaba jugar, inventar historias, dibujar con ramitas y, a veces, mirar hacia lo alto de las montañas, como si el mundo entero la esperara allá arriba. La vida de las dos era difícil, pero no infeliz. Doña Mercedes era una mujer de fe, de manos callosas y alma dulce, y a pesar del dolor en la espalda y la ausencia de su esposo, mantenía la sonrisa cuando miraba a su hija. «Eres mi razón para levantarme cada día», solía decir. Y Ana Lucía, aun siendo tan pequeña, entendía el peso de esas palabras. Fue en una de esas mañanas de neblina cuando el destino decidió dar su primer paso. La niña estaba en el patio, jugando con una ramita y un pedazo de pan viejo, cuando oyó el sonido de los cascos de un caballo que venía por el camino de tierra. El sonido se fue acercando, hasta que, entre la neblina, apareció un hombre montado en un caballo castaño, fuerte y elegante. Venía despacio, con la espalda erguida, las botas brillando de lodo reciente, el sombrero de ala ancha sombreándole el rostro. «Buenos días, Mercedes», dijo él al detenerse frente a la casa. La voz era firme, segura, acostumbrada a mandar. Doña Mercedes levantó el rostro y casi dejó caer el balde de agua que cargaba. Lo reconoció al instante, don Esteban Rojas, el dueño de la hacienda El Mirador, la finca más grande de aquel valle. «Buenos días, don Esteban», respondió ella, apurada, limpiándose las manos en el delantal. No esperaba verlo por aquí. Él desmontó del caballo con elegancia y amarró las riendas a un tronco cercano. «Solo vine a ajustar unas cuentas», dijo él. «Supe que su hermano quedó debiendo unos sacos de maíz en la tienda. Quise venir a saber si puedo ayudar». Mercedes se sintió incómoda. Era una mujer orgullosa, pero sabía que en esas tierras las deudas se pagaban con trabajo y la ayuda de un hombre como don Esteban nunca pasaba desapercibida. «La deuda es pequeña, señor», dijo ella. «La pagaré en cuanto coseche el frijol». Él asintió con la cabeza. «No se preocupe, confío en su palabra». Fue entonces cuando Ana Lucía apareció, curiosa, mirando al caballo. Sus ojos brillaron de encanto. «¡Qué caballo tan bonito!», exclamó, corriendo hacia el animal. Don Esteban se volvió, sorprendido por la voz firme. Y cuando la vio, esa niña pequeña, descalza, con el cabello trenzado en 2 trencitas negras y una sonrisa atrevida, no pudo evitar sonreír también. «Se llama Relámpago», dijo el hacendado, con un toque de orgullo en la voz. «¿Puedo tocarlo?», preguntó ella. «Si él te deja», respondió él, divertido. Ana Lucía extendió la mano y tocó el cuello del caballo, que no se movió. Lo miró y, sin ninguna vergüenza, preguntó: «¿Usted es el dueño de la hacienda allá arriba?». «Soy», dijo él, riendo. «¿Por qué?». «Porque dicen que desde allá se ve todo el valle». «Sí, se ve todo», respondió él, orgulloso. La niña lo miró con una seriedad que no combinaba con sus 9 años. «Cuando yo crezca, seré su esposa», dijo ella. El silencio cayó pesado por un instante. Mercedes abrió los ojos, horrorizada. «Ana», exclamó. «¿Qué manera es esa de hablarle a don Esteban? Pídele perdón ahora mismo». Pero el hacendado rió. No fue una risa cruel, fue una risa sincera, casi tierna, de quien escucha una inocencia tan grande que no sabe cómo responder.
Ah, sí, dijo él, sonriendo. ¿Y por qué quieres casarte conmigo, niña? Porque usted es bueno, respondió ella, sin dudar. Porque ayuda a mi mamá, y porque desde su casa se ve todo el valle. Yo quiero que mi mamá vea el valle sin tener que subir el cerro. Sus palabras lo desarmaron. Hubo un brillo breve en los ojos de Esteban. Por un momento, el hombre poderoso pareció solo un hombre cansado, tocado por la pureza de una niña. Pues entonces crece rápido, dijo él, riendo nuevamente, porque yo ya me estoy poniendo viejo. ¿Lo promete?, preguntó ella, con voz dulce y seria. Mercedes intentó interrumpir. Ana, por favor. Pero don Esteban miró a la niña y, aún sonriendo, respondió. Lo prometo. Si cuando crezcas todavía quieres casarte conmigo, ven a la hacienda y dímelo mirándome a los ojos. Ana Lucía sonrió, satisfecha, como quien acaba de oír hablar al destino. Voy a recordarlo, dijo ella. Las niñas olvidan, dijo él. Yo no olvido, respondió ella, con una certeza que sonó como profecía. Don Esteban montó en su caballo y se marchó, todavía riendo, levantando polvo por el camino. Para él, aquello fue solo una ternura infantil. Para ella, fue una promesa. Esa noche, Ana Lucía le contó todo a su madre. Mamá, él lo prometió, dijo la niña, emocionada. Cuando yo crezca, voy a casarme con don Esteban. Mercedes suspiró, cansada, pero con una media sonrisa. Hija, los hombres ricos dicen cosas solo para agradar, dijo ella. Viven en otro mundo. Pero él me miró a los ojos, insistió la niña. Y yo lo miré a él. La madre sonrió con ternura. Entonces que Dios te guarde, hija mía. Porque quien promete con el corazón, cumple. Los años empezaron a pasar, y el tiempo hizo lo que siempre hace. Transformar todo, menos lo que es verdad. Ana Lucía creció, y la niña de trenzas se volvió una joven hermosa, de rasgos finos y mirada profunda. Trabajaba mucho, lavaba ropa en el río, ayudaba al cura, cosía para las vecinas, pero lo que más hacía era soñar. Doña Mercedes envejeció rápido. El dolor en la espalda aumentó, y la tos apareció con el frío de las mañanas. Ana Lucía la cuidaba con cariño y siempre decía, «Algún día, mamá, usted no tendrá que trabajar más. Lo prometo». Cada vez que veía pasar el caballo de don Esteban por el camino, su corazón se aceleraba. Él seguía siendo el mismo hombre fuerte y respetado. El tiempo solo lo había vuelto más serio, más callado. Decían que nunca volvió a amar después de quedarse viudo. Su esposa, una mujer hermosa de la capital, había muerto de fiebre pocos años después del matrimonio. Desde entonces, el hacendado vivía solo, rodeado de trabajadores, con una mirada que parecía siempre perdida en el horizonte. La niña que un día lo vio sonreír era, quizás, la única que aún lo veía como hombre, no como dueño, ni como patrón. Cuando Ana Lucía cumplió 18 años, recibió su primera propuesta de matrimonio. Fue Tomás, un muchacho bueno, trabajador, dueño de un pequeño terreno. «Eres la más bonita del pueblo», dijo él, con el sombrero en las manos, «y quiero que seas mi mujer». Ana Lucía lo miró con dulzura. «Tomás, eres bueno», dijo ella, «pero no puedo. Todavía tengo una promesa que cumplir». Él frunció el ceño. «¿Una promesa? ¿Qué promesa?» Ella solo sonrió. «Una promesa de amor». Tomás nunca lo entendió, y el pueblo empezó a comentar. Decían que Ana Lucía esperaba a un hombre de la ciudad, que estaba soñando demasiado, que estaba desperdiciando su tiempo y su juventud. Pero a ella no le importaba. En el fondo del corazón, sentía que había algo escrito para ella, y el destino, paciente, esperaba el momento correcto. En 1952, el valle cambió. El clima se volvió extraño, las cosechas de café sufrieron con las lluvias, y don Esteban, ya con más de 50 años, sufrió una caída de caballo. Nada grave, pero suficiente para dejarlo más tiempo dentro de casa. Algunos decían que estaba cansado, que pensaba vender parte de la hacienda. Otros decían que necesitaba compañía. Cuando Ana Lucía lo supo, su corazón se apretó. Era como si una voz dentro de ella dijera, «Es ahora». Tenía 23 años, exactamente la edad que había dicho siendo niña. Se miró en el espejo de metal colgado en la pared.
El reflejo mostraba a una mujer hecha, con el cabello recogido en un moño simple y los ojos llenos de calma y valentía. Esa madrugada se levantó antes del amanecer. Se lavó la cara en el río. Se puso su mejor vestido, uno azul oscuro, gastado pero limpio y bien planchado, y se peinó con cuidado. «Mamá», dijo, entrando al cuarto. Doña Mercedes tosía, envuelta en un chal. «¿Qué pasa, hija? Hoy voy a subir a la hacienda». La madre abrió los ojos. «¿Para qué?» «Para cumplir lo que prometí». «Hija, él se va a reír de ti». «Tal vez», respondió Ana Lucía, serena. «Pero necesito ir. Necesito decirle que no olvidé». Doña Mercedes la tomó de las manos, emocionada. «Entonces ve, hermosa», dijo, con lágrimas en los ojos. «Ve con la cabeza en alto, porque no vas a pedir nada. Vas a recordarle al mundo que hay promesas que el tiempo no borra». Ana Lucía sonrió, besó las manos de su madre y partió. El sol empezaba a salir cuando pisó el camino de piedra que llevaba a la hacienda El Mirador. El sendero subía en curvas lentas, rodeado de cafetales húmedos y de árboles enormes, donde cantaban pájaros de colores. Cada paso que daba parecía resonar entre las montañas. Al acercarse a la casa grande, oyó el canto de los gallos y el ladrido de los perros. La casona era imponente, ventanas amplias, una galería de madera oscura y una vista que realmente mostraba todo el valle. Los trabajadores iban y venían, llevando sacos de granos, cuidando el ganado. Algunos la miraron con curiosidad. Una mujer sola, bien vestida, subiendo con paso firme. «Buenos días, señorita», dijo uno de los capataces. «Buenos días», respondió ella, sin bajar la mirada. Y entonces lo vio, en lo alto de la escalinata, de pie en la galería, con el sol de la mañana iluminándole el rostro, estaba don Esteban Rojas. Llevaba una camisa blanca abierta en el pecho, el cabello canoso cortado corto y la mirada seria de quien ya vio más de lo que quiso. Cuando sus ojos se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Él frunció el ceño, sin reconocerla al instante. «Buenos días», dijo, con voz profunda. «¿Puedo ayudarla?» Ana Lucía subió 2 escalones más, con el corazón latiendo fuerte, y respondió: «Buenos días, don Esteban. Vine porque, cuando yo creciera, sería su esposa». El mundo quedó mudo, y así fue como el destino, que había esperado tantos años, volvió a respirar. Don Esteban quedó inmóvil por algunos segundos. El viento soplaba leve, levantando polvo en el patio de la hacienda, y el sonido distante de las aves resonó en el valle, como si el mundo entero contuviera la respiración. Él miró a aquella mujer frente a él, y sintió algo familiar, un recuerdo vago, un eco antiguo de una voz infantil, de una frase que lo había hecho reír muchos años atrás. «¿Cómo dijo?», preguntó, frunciendo el ceño. Ana Lucía sostuvo la mirada. Tenía el rostro iluminado por la luz de la mañana, y los ojos, negros, firmes, profundos, decían que no había error ni broma en sus palabras. «Dije que vine porque, cuando yo creciera, sería su esposa», repitió ella, con la misma calma de quien anuncia un destino. Don Esteban sintió un frío subirle por la espalda. El recuerdo vino de golpe, como un rayo atravesando la neblina. La niña de trenzas, el caballo relámpago, la casa de barro, su risa, la promesa dicha por jugar. Por un instante, quiso reír otra vez, pero algo en la mirada de ella se lo impidió. «Dios mío», murmuró, «tú eres la hija de Mercedes». «Soy», respondió ella, pronunciando el nombre de su madre con ternura. «Mercedes está viva». «Vieja, pero viva». Él asintió despacio, aturdido. «¿Y por qué viniste aquí?» «Porque usted lo prometió», dijo ella, simplemente. Esteban respiró hondo, miró al suelo y luego a ella. Había algo desconcertante en esa mujer. No era solo su belleza serena, sino la firmeza de quien no vino a mendigar nada. Ella estaba allí porque tenía derecho a estar. «Fui un tonto», dijo él, intentando sonreír. No debía haberle dicho eso a una niña. «No debió prometerlo», respondió ella. «Pero lo hizo, y yo crecí». Él guardó silencio. Hubo un momento en que los dos simplemente se miraron, como si intentaran medir el tiempo entre aquella mañana distante y el presente. Él vio en ella a la niña que creía en lo imposible.
Ella vio en él al hombre que había aprendido a esconderse detrás del trabajo. «Entra», dijo él, al fin. «No es lugar para hablar bajo el sol». Ana Lucía subió los últimos escalones. El corazón le latía tan fuerte que parecía que el suelo temblaba con ella. La galería olía a madera vieja y a café recién hecho. Por dentro, la casa era enorme, demasiado grande para un solo hombre. Las paredes cubiertas de retratos antiguos, los muebles oscuros y pesados, el silencio que gritaba entre las ventanas. Don Esteban señaló una silla. «Siéntate». Ella obedeció, pero mantuvo el cuerpo erguido, las manos juntas en el regazo. «Entonces viniste a cobrar una promesa», dijo él, con una sonrisa que intentaba ocultar su incomodidad. «No vine a cobrar, vine a cumplirla», respondió ella. Él soltó un suspiro cansado, casi amargo. «No sé qué esperabas encontrar aquí, pero lo que soy ahora, muchacha, es solo un hombre viejo con mucho trabajo y poca alegría». «No esperaba nada», dijo ella, con dulzura. «Solo quería ver si usted recordaba». ¿Y si recordara? Entonces sabría que algunas promesas tienen el peso de la fe. Esteban desvió la mirada, y el silencio se levantó entre ellos como una pared invisible. Afuera, el viento sopló fuerte, moviendo las cortinas y trayendo el olor a café. Él se levantó y caminó hasta la ventana. «El mundo es cruel con los soñadores», dijo. «Deberías estar casada, con hijos, viviendo tu vida». Ana Lucía lo observó de espaldas, las manos apoyadas en la ventana. Había soledad en ese cuerpo, una tristeza vieja, escondida entre el orgullo y el cansancio. «¿Y usted?», preguntó ella. «¿Por qué nunca volvió a casarse?». Él guardó silencio por un rato. Luego respondió, en voz baja: «Porque nunca volví a amar». La respuesta cayó pesada, pero sincera. Ana Lucía lo miró con ternura. «Entonces estamos iguales. Yo también esperé demasiado para amar». Él se volvió, sorprendido. «¿Me estás diciendo que no tuviste a nadie?». «Tuve esperas», respondió ella, «pero a nadie que me hiciera olvidar lo que sentí aquel día». Esteban se sentó otra vez, apoyando los codos sobre las rodillas. Su mirada era una mezcla de culpa y admiración. «Eras una niña», dijo él. «Y ahora soy una mujer», respondió ella. Hubo algo en su voz que lo atravesó, algo que le hizo entender que el tiempo no borra todo. A veces, solo madura lo que queda. Él intentó cambiar de tema. «¿Y tu madre? ¿Cómo está?». «Débil, pero tercamente viva. Le manda saludos». Esteban asintió. «Fue de las pocas personas que nunca me pidió nada. Eso nunca lo olvidé». Ana Lucía sonrió. «Y yo tampoco vine a pedir nada. Solo vine a recordarle que usted me prometió el valle». Él rió, por primera vez en muchos años, una risa ligera, casi juvenil. «El valle, muchacha. El valle es de quien sabe mirarlo». «Entonces déjeme mirar», respondió ella. El silencio que siguió no fue pesado, fue un silencio lleno de entendimiento. Dos mundos distintos, dos vidas que se tocaban otra vez porque el destino, caprichoso, poético, obstinado, así lo quiso. En los días siguientes, Ana Lucía comenzó a aparecer en la hacienda con frecuencia. A veces llevaba frutas, otras flores para el altar de la capilla, conversaba con los empleados, ayudaba en la cocina, y sin darse cuenta, fue convirtiéndose en parte del cotidiano de la hacienda. Los trabajadores empezaron a murmurar. «¿Quién es la muchacha?», preguntaban. «Una del pueblo. Dicen que vino a cuidar a don Esteban». ¿Cuidar o quedarse? Las lenguas del pueblo son como el viento, nunca se callan. Y pronto todos hablaban de Ana Lucía, la muchacha que subió el cerro para conquistar al hacendado. Pero a ella no le importaba. Y don Esteban, aunque no decía nada, tampoco la echaba. La primera semana él resistía. Pensaba que era solo un capricho de la joven, un recuerdo infantil. Pero poco a poco empezó a notar algo distinto. Ella traía vida a la casa. Se levantaba temprano, ayudaba en la cocina, arreglaba flores en la sala, cambiaba las sábanas, y cuando él pasaba, ella lo saludaba siempre con respeto, pero con una serenidad que lo desarmaba. Una mañana, al bajar a tomar café, la encontró barriendo la galería. «No necesitas hacer eso», dijo él. «Me gusta hacerlo», respondió ella, sin detenerse. «La casa agradece cuando se la cuida». Él la observó un momento y comprendió algo simple. Hacía mucho que nadie lo cuidaba con esa clase de atención silenciosa, sin pedir nada a cambio.
Los días se convirtieron en semanas, y lo que antes era molestia empezó a ser presencia. Don Esteban se descubría esperando el sonido de sus pasos, su risa leve desde la cocina, su canto bajo mientras lavaba la ropa. A veces, sin darse cuenta, miraba por la ventana solo para verla caminando por el patio. Pero la resistencia dentro de él seguía. Había una diferencia de mundos, de edades, de historias. Y había miedo, miedo del pueblo, miedo de parecer ridículo, miedo de amar otra vez y perder. Una tarde, mientras reparaba una cerca, ella apareció llevando una jarra de agua fresca. «Le traje agua», dijo, extendiéndole el vaso. Él bebió y la observó. El sol iluminaba su rostro, el sudor en la piel, el cabello recogido, los ojos vivos. «Deberías estar descansando», dijo él. «El descanso es para quien no tiene ganas», respondió ella. Él rió, negando con la cabeza. «Hablas como tu madre». «Y usted habla como el destino», dijo ella, mirándolo fijamente. Él sintió que el suelo le temblaba por dentro. ¿Destino? Sí, porque el destino nunca habla, solo espera. Y se dio vuelta, regresando por el camino, dejándolo con el corazón inquieto. Esa noche, don Esteban no durmió. Pensó en ella, en el valor que tuvo para subir ese cerro, en la fe con la que creyó en su palabra. Recordó la risa que dio tantos años atrás, y sintió vergüenza, porque para ella, aquello no fue un juego, fue una promesa. A la mañana siguiente, bajó al pueblo. Tenía asuntos del café que atender, pero en el fondo quería ver a Mercedes. La encontró sentada a la puerta de su casa, hilando lana, el rostro envejecido, el cabello blanco, pero los ojos aún vivos. «Don Esteban», dijo ella, sorprendida. «¿Cuánto tiempo?» «Vine a ver cómo está, y a hablar sobre su hija». «Ah», dijo Mercedes, con una sonrisa. Ya lo imaginaba. Él se sentó a su lado, en silencio por unos segundos. «Es decidida», dijo él. «Pero no entiende cómo es el mundo». Mercedes rió bajito. «Entiende más de lo que usted cree, solo que no se rinde». «No quiero que hablen de ella», dijo él, serio. «El pueblo es cruel, y usted es el dueño del pueblo», respondió Mercedes, mirándolo. «Si quiere, puede callarlos a todos, pero no es eso lo que mi hija quiere». «¿Qué quiere, entonces?» «Quiere que usted la vea», dijo Mercedes, despacio. «No como niña, como mujer». Él guardó silencio. Mercedes continuó. «La vida me enseñó que hay amores que nacen pequeños, como una semilla, y esperan el tiempo justo para brotar». «¿Cree que vino a cobrar?» «No, don Esteban, vino a florecer». Don Esteban bajó la cabeza, conmovido. «¿Y qué hago con eso?» Mercedes sonrió, cansada. «No haga nada, solo sienta. Lo demás, Dios lo decide». Regresó a la hacienda en silencio. El camino parecía más largo, y al llegar, la vio en la galería, colgando ropa. El viento movía su vestido azul, y el valle entero parecía más vivo. Fue en ese instante cuando comprendió. La promesa de ella tenía el poder de curar algo dentro de él que el tiempo había enfermado. Pero el destino, incluso cuando es bueno, le gusta poner a prueba los corazones. Porque en los días siguientes, los rumores del pueblo crecieron. Los empleados comenzaron a murmurar. Algunos decían que ella era interesada, otros, que él había perdido la razón. Y Ana Lucía empezó a sentir el peso de las miradas. Pero por dentro, algo ya estaba decidido. Ella no había subido ese cerro en vano. Y él, aunque no lo admitiera, tampoco quería que se fuera. Las semanas pasaron como pasan en las montañas. Lentas por fuera, rápidas por dentro. El sol salía entre los cerros, el café se cosechaba, los bueyes mugían a lo lejos, y la vida en la hacienda seguía su curso. Pero debajo de esa rutina calma, había un rumor, un zumbido invisible que crecía, como viento antes de la tormenta. El pueblo hablaba. Hablaba en las ferias, en la misa, en las puertas de las casas. Ella subió para vivir con él. Una muchacha pobre, sin nombre, buscando fortuna. Don Esteban, pobrecito, ya perdió el juicio. Debe ser brujería. Las palabras corrían como agua sucia bajando por el cerro, y Ana Lucía, aunque no las escuchaba directamente, las sentía en la mirada de las mujeres cuando iba a la tienda, las sentía en la forma en que los empleados cuchicheaban cuando ella pasaba.
Pero lo que más dolía no era el murmullo. Era darse cuenta de que don Esteban también lo escuchaba, y que, poco a poco, el hombre que comenzaba a abrirse, estaba volviendo a cerrarse. Aquella tarde, volvió del pueblo distinto, el rostro tenso, la mirada distante. Entró en la casa sin decir palabra, se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa. Ana Lucía, que arreglaba flores en la sala, lo notó de inmediato. ¿Pasó algo?, preguntó, en voz baja. Él tardó en responder. Pasó lo de siempre, dijo, frío, la lengua del pueblo. Ella se acercó. ¿Y qué dicen? Él la miró, y el tono fue más duro de lo que quiso. Dicen que estás aquí por interés, que quieres mi dinero, mi nombre. Ana Lucía se detuvo, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Quedó un instante sin poder hablar. ¿Y usted cree eso?, preguntó, con la voz temblorosa. Esteban desvió la mirada. No se trata de creer, se trata de las apariencias. No entiendes lo que es que tu nombre sea arrastrado por todo un valle. Sí lo entiendo, respondió ella. Usted se preocupa por lo que van a decir. Yo me preocupo por lo que usted siente. Él respiró hondo, conteniendo la rabia. Una rabia que, en el fondo, era miedo. Eres demasiado joven para entender cómo juzga el mundo. Ella levantó el mentón. Y usted es demasiado viejo para seguir viviendo con miedo. El silencio cayó pesado. Los ojos de él se estrecharon. No me hables así, dijo, en voz baja. Sigo siendo tu patrón. Ana Lucía dio un paso atrás. Las palabras le cortaron como cuchillo. ¿Patrón?, repitió, probando el amargo sabor de la palabra. ¿Entonces eso soy para usted? ¿Una sirvienta atrevida? Él se levantó bruscamente, con la mirada encendida. ¿No sabes lo que dices? Sí lo sé, respondió ella, firme, con lágrimas en los ojos. Sé que creí en algo que usted mismo prometió, que esperé por años, que subí este cerro porque pensé que, en el fondo, aún vivía en usted el hombre que rió, pero me miró con ternura. Él apretó los puños. ¿Y si ese hombre nunca existió? Entonces usted le mintió a una niña, dijo ella, sin dudar. El impacto de esas palabras cayó entre ellos como un trueno. Por un instante, ninguno habló. El viento golpeaba las ventanas, las bisagras crujían, y el canto de los pájaros parecía lejano. Ana Lucía respiraba hondo, tratando de contener el llanto. ¿Sabe qué es lo peor, don Esteban?, dijo, en voz baja. No es que el pueblo hable de mí, es que usted me mire y dude de quién soy. Él intentó decir algo, pero ella ya había dado la espalda. Salió por la puerta principal, el vestido azul agitándose con el viento, los ojos llenos de lágrimas. Bajó las escaleras despacio, pero con el corazón gritando. Cuando pasó junto a los capataces, oyó los murmullos, las risas apagadas, y no respondió. Caminó el resto del camino en silencio, llorando sin sonido, hasta llegar a la orilla del río. Allí se arrodilló. El agua fría golpeó sus manos, y sintió el pecho apretarse. Yo no vine por dinero, susurró. Vine porque creí. El cielo empezó a oscurecer, y un viento frío bajó de las montañas. La lluvia cayó de repente, gruesa, pesada, como si el cielo también llorara por ella. Mientras tanto, en la hacienda, don Esteban caminaba de un lado a otro, sin paz. La imagen de ella, de pie, con los ojos llenos de lágrimas, no salía de su mente. Le mentiste a una niña, resonaba en su cabeza. Y, por primera vez en muchos años, se sintió pequeño. Se sentó a la mesa, miró el vaso de vino frente a él, y vio su propio reflejo temblando en el líquido oscuro. Recordó a la niña de trenzas acariciando el caballo. Recordó la promesa dicha sin pensar. Recordó a la mujer que subió el cerro por fe. Esa noche no durmió. El amanecer trajo el silencio pesado de las montañas después de la lluvia. La hacienda parecía vacía. Cuando Esteban salió al patio, no vio a Ana Lucía. Preguntó a los empleados. ¿La muchacha se fue, don Esteban, antes de que saliera el sol? Las palabras dolieron más de lo que imaginó. Fue al establo, miró al caballo relámpago, ya viejo, cansado, con el pelaje gris, y sintió el peso de los años sobre sí. Ese animal era el mismo de cuando ella era niña, el mismo que presenció la promesa, el mismo que ahora lo miraba con ojos tristes, como si dijera, rompiste el pacto. Don Esteban apretó el puño,
y, sin pensar, ensilló el caballo. Montó y partió. El camino estaba húmedo, cubierto de neblina. El sol empezaba a abrirse entre las nubes, y el valle brillaba en tonos de verde y oro. Cabalgó rápido, el viento golpeándole el rostro, los ojos ardiendo no solo por el frío, sino por las lágrimas que no dejaba caer. Llegó a la casa de Mercedes. La anciana estaba sentada en la puerta, como siempre. Al verlo, levantó los ojos con sorpresa, y luego con un leve desencanto. Llegó tarde, don Esteban. Él desmontó, todavía jadeante. ¿Dónde está ella? En el río, dijo Mercedes, con voz cansada. Allí donde usted pasó una vez a caballo y se rió de su inocencia. Esteban bajó la cabeza, avergonzado. La herí. Sí, respondió Mercedes, sin rabia. Pero tal vez aún puede curarla. Subió el camino del río a pie. A cada paso, el corazón le latía más fuerte, y cuando llegó, la vio. Ana Lucía estaba sentada sobre una piedra, el vestido pegado al cuerpo aún húmedo por la lluvia, el cabello suelto y enredado, los ojos perdidos en el horizonte. Parecía una parte del valle, hecha de la misma tierra, del mismo dolor y de la misma belleza. Ana Lucía. La llamó con voz ronca. Ella se volvió despacio. Cuando lo vio, no dijo nada. Él se acercó, con cuidado, como quien teme asustar a un ave herida. Me equivoqué, dijo él, de pie frente a ella. Me equivoqué por miedo, por orgullo, por vergüenza. Ella siguió en silencio. Tú me miraste con fe, y yo respondí con duda. Nada. Entonces él se arrodilló frente a ella. Aquel día, cuando dijiste que querías que tu madre viera el valle sin subir el cerro, yo me reí. Pensé que era solo una ternura infantil. Pero ahora lo entiendo. No hablabas de matrimonio. Hablabas de esperanza. Y yo dejé que la esperanza muriera dentro de mí. Las lágrimas cayeron lentas, mezclándose con el barro mojado. Ana Lucía lo miró, los ojos llenos de lágrimas también, pero sin ira. ¿Y por qué vino ahora? Porque entendí que sin ti, la hacienda es solo tierra, y el valle, solo verde. Ella desvió la mirada, conteniendo la emoción. ¿Y qué dirá el pueblo, don Esteban? Él sonrió, cansado. El pueblo hablará de todas formas, que hablen que, entonces, de la primera vez que me vieron feliz. El corazón de ella se quebró. Il spunza, al mismo tiempo, se curó. Respiró hondo, y por primera vez, sonrió. Él extendió la mano. Vuelve conmigo. No para cumplir una promesa, sino para vivir lo que el tiempo esperó. Ana Lucía miró el río, las montañas, y luego a él. Y entonces, con voz firme, respondió. Volveré, pero quiero una cosa. Lo que quieras. Quiero que, cuando yo sea vieja y mi hija juegue en el patio, usted no se ría. Él rió, emocionado. Lo prometo. Y esta vez, la palabra lo prometo no sonó como juego. Sonó como destino. Los dos caminaron juntos hasta la casa. El sol nacía entre las montañas, dorando todo a su alrededor. Mercedes los esperaba en la puerta, sonriendo con lágrimas en los ojos. Lo sabía, dijo, con voz débil. Sabía que el amor camina despacio, pero no se pierde en el camino. Don Esteban las abrazó a las dos. Y allí, frente a la vieja casa de barro, el hombre que lo tenía todo, entendió que solo ahora poseía lo que de verdad importaba. La hacienda los recibió de nuevo en silencio. El pueblo aún habló, claro, pero con el tiempo, el murmullo se cansó, y las lenguas callaron ante la evidencia. Don Esteban Rojas había encontrado la paz. Y Ana Lucía, la niña que un día hizo una promesa mirando el valle, ahora lo veía todos los días, desde la galería, al lado del hombre que la esperó sin saberlo. Los meses que siguieron fueron de calma. Después de tantos años, la hacienda volvió a tener risas. No muchas, pero sinceras. La casona, antes tan grande y fría, ahora olía a pan recién horneado, a flores frescas en los floreros y a voces que cruzaban los pasillos. Don Esteban y Ana Lucía encontraron un ritmo que no necesitaba explicación. Él cuidaba las tierras, pero ahora sin la prisa de antes, caminaba entre los cafetales con el sombrero en la mano, como quien finalmente entiende que nada necesita poseerse, solo contemplarse. Ella lo acompañaba en las cosechas, conversaba con los trabajadores, enseñaba a leer a los niños de la hacienda.
A veces, cuando el sol bajaba y el valle se llenaba de tonos dorados, los dos se quedaban en la galería en silencio, solo observando el mundo que un día los separó. Era un amor sereno, de esos que no arden, simplemente calientan. Doña Mercedes aún vivía, aunque más frágil. Pasaba los días sentada en la mecedora bajo el guayacán amarillo, mirando hacia lo alto del cerro. De vez en cuando, Ana Lucía bajaba a verla, llevando frutas y pan. ¿Te trata bien?, preguntaba Mercedes, con una sonrisa. Sí, respondía Ana Lucía, sosteniendo las manos arrugadas de su madre. Pero lo que más hace es escucharme. Entonces es amor, decía la vieja, porque el amor es cuando alguien finalmente escucha lo que el otro nunca dijo en voz alta. Un día, Esteban bajó con ella. Fue la primera vez que Mercedes lo vio desde que se reencontraron. Él estaba distinto, la mirada más tranquila, el cuerpo más ligero. Cuando ella lo vio, suspiró y murmuró. El tiempo tardó, pero trajo lo que prometió. Esteban se arrodilló a su lado. Debí haber venido antes, dijo. Mercedes sonrió. No, don Esteban. Usted vino cuando el corazón estuvo listo. Aquella tarde, el sol descendió detrás de las montañas con una luz suave, casi azul. El viento movía las flores del guayacán, y los pétalos caían lentamente sobre los tres, como una bendición. Fue la última vez que Mercedes los vio juntos. Días después, enfermó de repente. La tos se hizo más fuerte, la fiebre subió, y ya no hablaba mucho. La noche en que el valle se cubrió de neblina, Ana Lucía se sentó a su lado y le tomó la mano. «Descansa, mamá», susurró. «El valle ya es nuestro». Mercedes abrió los ojos una última vez, y dijo, casi sin voz, «Las promesas cumplidas son oraciones respondidas». Y se fue, con una pequeña sonrisa, serena, como quien finalmente ve el valle sin subir el cerro. En los días siguientes, el silencio se apoderó de la casa. Ni Esteban ni Ana Lucía hablaron mucho. Él construyó una pequeña cruz de madera bajo el guayacán y escribió solo una palabra: gratitud. El tiempo pasó, pero la ausencia de Mercedes se volvió presencia, como el perfume de las flores que siguen cayendo incluso después de que el árbol se seca. Una mañana, el sol nacía sobre las montañas y una fina neblina cubría el valle. Ana Lucía estaba en la galería, con una taza de café en las manos. Esteban llegó despacio, se apoyó en el marco de la puerta y se quedó mirándola. «Hace frío», dijo él. «Está vivo», respondió ella. Él sonrió. «¿Sabes? A veces todavía recuerdo a la niña que decía que quería ser mi esposa». Ella rió bajito. «¿Y usted todavía cree que los niños olvidan?» Él negó con la cabeza. «Ahora sé que recuerdan, hasta el final». Ella se acercó, apoyó la cabeza en su hombro. El sol subía, iluminando el valle en tonos dorados y verdes. Las montañas parecían respirar, y el viento traía olor a café y tierra mojada. «¿Sabes qué más aprendí contigo, Ana Lucía?», dijo él, después de un tiempo. «¿Qué cosa?». «Que las promesas no son palabras atrapadas en el tiempo, son semillas. Algunas tardan años en brotar, pero cuando florecen, cambian el mundo a su alrededor». Ella lo miró, emocionada. Y, con un gesto simple, tomó su mano y la colocó sobre su pecho. «Entonces puede ver, su promesa está viva aquí». Él cerró los ojos, sintiendo el latido de su corazón. Por un instante, todo se calló. El viento, los pájaros, incluso el río. Y, en ese silencio, el tiempo entero pareció inclinarse ante ellos. Años después, el pueblo aún contaba la historia de don Esteban Rojas y Ana Lucía, la niña que subió el cerro para cumplir una promesa. Decían que, en las mañanas de neblina, era posible ver dos siluetas sentadas en la galería de la hacienda, mirando el valle, como si aún esperaran algo. Pero quienes pasaban cerca del río sabían, no era espera, era recuerdo, era amor que no terminó, solo aprendió a quedarse quieto. Y cuando el viento soplaba, juraban escuchar, a lo lejos, una voz de niña que decía: «Cuando yo crezca, seré su esposa». Y el eco suave de una risa madura respondía: «Lo prometo». El resto era silencio. Ese tipo de silencio que no es ausencia, es paz.